Muy bien, entendamos entonces el concepto de beta. El beta lo que mide es la relación que existe entre la rentabilidad de un título y la rentabilidad de su mercado. Si expresamos la rentabilidad de su mercado, por ejemplo, con algún indicador, como pudiese ser si hablamos del mercado español, el IBEX 35, como un índice que mide cómo se está moviendo el mercado de acciones en España, y medimos su rentabilidad, pudiéramos también medir la rentabilidad de algún título en particular, por ejemplo, Banco Santander. Entonces, haciendo una correlación entre uno y otro, nosotros obtenemos una línea, ¿verdad? Una recta de correlación, y lo que se forma, o el ángulo que se forma acá, es lo que se conoce como el beta. De hecho, si vemos la ecuación de la recta, el beta lo encontramos aquí. ¿Y cómo leemos esto? Porque al final lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué lectura le damos al beta? Si se dice que el beta es igual a 1, quiere decir que la rentabilidad de mi título, en este caso si estoy analizando Banco Santander, se va a mover a la par del mercado. Es decir, si la rentabilidad del mercado sube en un punto, la rentabilidad de Santander en este caso subirá un punto también. Ahora, ¿qué pasa si el beta toma un valor como 1,5? Quiere decir que la acción es más rápida que el mercado, o su rentabilidad es más rápida que el mercado, es decir, que si el mercado sube en un punto porcentual la rentabilidad, esta acción lo hará en 1,5 veces. Y pasa lo contrario, es decir, si disminuye la rentabilidad del mercado en un punto porcentual, disminuirá la de Santander entonces en 1,5. Pudiera darse el caso, por ejemplo, de un beta negativo. Los betas negativos en los mercados tradicionalmente no existen, pero en casos muy puntuales, por alguna situación excepcional que se esté presentando con alguna empresa, puede darse el caso de que se registre un beta negativo. Pero, digamos, teóricamente, ¿qué nos indicaría un beta negativo? Que si la rentabilidad del mercado sube un punto, la rentabilidad de este título estaría disminuyendo, es decir, que tomaría una tendencia contraria a la del mercado. ¿Cómo podemos, por ejemplo, y si quisiéramos aplicar esta fórmula que está aquí, que me dice que el beta es igual a la covarianza que existe entre ambas rentabilidades dividido entre la varianza de la rentabilidad del mercado? Si yo quisiera hacer ese ejercicio, yo me puedo ir, por ejemplo, a la plataforma de Investing. Yo me fui a Investing. En Investing ustedes van a encontrar datos históricos. Si están revisando la cotización de cualquier título, pueden copiar esos datos, que fue lo que yo hice, y los pegué aquí en esta hoja de Excel. Entonces me traje al IBEX 35 como representante del mercado y me traje a Banco Santander, que fue lo que puse como ejemplo. La data me la traigo tal cual, sencillamente ellos me están colocando entonces aquí lo que sería la variación porcentual día a día, y eso es lo que puedo traducir yo como la rentabilidad. Es decir, cuánto se mueve hacia arriba o hacia abajo, y eso es lo que nos colocan acá. Lo tengo también para Santander. No sé qué formato me lo copió aquí el Excel. Lo que hice fue que verifiqué este cálculo pues, con los datos que tengo aquí. Sencillamente tengo, y por fórmula, es decir, el valor que tengo este día menos el valor del día anterior, eso me da una diferencia, dividido entre el valor del día anterior. Eso porcentualmente pues, me va a representar qué incremento o qué disminución se dio ese día, y esa será la rentabilidad diaria. Luego puedo, de hecho, tomar esa data de esas rentabilidades y graficarlas y pedirle a Excel, por ejemplo, en insertar un gráfico por acá de dispersión, y tomo alguno de estos. Este creo que fue el que tomé, y entonces me va a hacer esta gráfica donde me representa cómo quedarían los puntos, ¿verdad?, de esa correlación entre uno y otro. Yo le puedo pedir también entonces a Excel que me haga agregar línea de tendencia por acá, y al agregar la línea de tendencia me crea esta línea que está acá, que sería la regresión a la que le estamos apuntando.
Y en esa línea de tendencia, es lineal en este caso, yo puedo agregar a que me presente dentro del gráfico la ecuación. Y sería esta ecuación que está aquí, que equivale a la ecuación de la recta que estamos buscando. Y le digo que me presente un R cuadrado. El R cuadrado es sencillamente un indicador que me dice a mí qué tanto se ajustan estos datos que están aquí dispersos a la línea que la está representando. Entonces, como vemos, el dato que tendríamos como beta sería el que acompaña a la X, que en este caso sería 1.08. Prácticamente 1. Quiere decir que, como lo pusimos en el ejemplo, el beta de Banco Santander, obviamente con respecto a su mercado, sería 1.08. Si aplicamos la fórmula que vimos en la diapositiva, es sencillamente dividir la covarianza de ambos entre la varianza. Covarianza es una función de covarianza tal cual que utiliza Excel, y la varianza del mercado pues, con los datos del IBEX 35. La división de ambos me da el valor del beta 1.08. Entonces quiere decir que esto es un título que se mueve a la par de su mercado. Puede darse el caso en que tengamos betas superiores o betas inferiores, y eso nos indica pues, cómo se mueven sus rentabilidades con respecto al movimiento del mercado. Ese es el concepto del beta.